Sus residencias, centros docentes y hasta universidades se encontraban prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. El Opus era la organización católica con un mayor índice de crecimiento, así como la más sólida en términos económicos, pero por desgracia, Aringarosa era consciente de que en tiempos de cinismo religioso, de idolatría y de telepredicadores, la creciente riqueza de la obra era blanco de sospechas. Son muchos los que consideran Opus Dei como una secta destructiva, le comentaban con frecuencia los periodistas. Otros los tachan de sociedad secreta católica ultraconservadora. ¿Son alguna de esas dos cosas? No, ninguna, respondía siempre el obispo sin perder la paciencia. Somos una iglesia católica, una congregación de católicos que hemos optado prioritariamente por seguir la doctrina católica con tanto rigor como podamos en nuestras vidas cotidianas. ¿Incluye la obra de Dios necesariamente los votos de castidad, pobreza y penitencia a los pecados mediante la autoflagelación y el silicio? Eso describe solo a una pequeña parte de los miembros del Opus Dei, respondía Arigarosa. Hay muchos niveles de entrega. Hay miles de miembros que están casados, tienen familia y viven la obra de Dios en sus propias comunidades. Los que hay que optan por una vida de ascetismo y enclaustramiento en la soledad de nuestras residencias. La elección es personal, pero todos en el Opus Dei compartimos la misma meta de mejorar el mundo haciendo la obra de Dios, y no hay duda de que se trata de toda una proeza. Con todo, la razón casi nunca servía. Los medios de comunicación se alimentaban normalmente de escándalos y el Opus Dei, como cualquier gran organización, tenía entre sus miembros algunas almas descarriadas que ensombrecían los esfuerzos del resto del grupo. Hacía 2 meses se había descubierto que un grupo del Opus Dei de una universidad del medio oeste americano drogaba con mescalina a sus neófitos para inducirles un estado de euforia que ellos percibieran como experiencia religiosa. En otro centro universitario, una alumna había usado el silicio bastante más que las 2 horas diarias recomendadas y se había causado una infección casi mortal. No había mucho. En Boston, un pequeño inversor en bolsa, desilusionado, había donado al Opus Dei los ahorros de toda su vida y había intentado suicidarse. Ovejas descarriadas, se compadeció Arigangosa. Claro que la mayor vergüenza había sido el juicio mediático contra Robert Hassel, que además de ser un destacado miembro del Opus y espía del FBI, había resultado ser un pervertido sexual que, según se demostró durante las vistas, había colocado cámaras ocultas en su propia habitación para que sus amigos le vieran manteniendo relaciones sexuales con su esposa. Cuesta creer que se trate del pasatiempo de un católico devoto, había comentado el juez. Por desgracia, todos aquellos hechos habían propiciado la creación de un grupo de denuncia conocido como Red de Vigilancia del Opus Dei Awareness Network ODAN. En la popular página web del grupo www.odan.org se relatan historias escalofriantes de antiguos miembros que advertían de los peligros de integrarse a la congregación. Los medios de comunicación empezaban a referirse al Opus como la mafia de Dios o el culto idólatra a Cristo. Tenemos aquello que no entendemos, pensó Arigangosa, preguntándose si aquellos críticos tenían idea de cuántas vidas había hecho más plenas de la obra. El grupo gozaba del apoyo y la bendición plena del Vaticano. El Opus Dei es una prelatura personal del Papa. Sin embargo, en los últimos tiempos el Opus se había visto amenazado por una fuerza infinitamente más poderosa que la de los medios, un enemigo inesperado, del que Arigangosa no tenía modo de esconderse. Hacía 5 meses el caleidoscopio del poder se había agitado y él aún se estaba tambaleando por culpa de la sacudida. No son conscientes de la guerra que han iniciado, murmuró para sus adentros, mirando la oscuridad que lo invadía todo al otro lado de la ventanilla del avión. Por un instante sus ojos captaron el reflejo de su propio rostro, oscuro y alargado, dominado por una nariz chata y torcida, rota en una pelea en sus tiempos de joven misionero en España. Ya casi no se fijaba en aquel defecto físico. El mundo de Arigangosa era del espíritu, no de la carne. Cuando el avión empezaba a sobrevolar las costas de Portugal, su teléfono móvil empezó a vibrar. A pesar de la normativa
aérea que prohibía el uso de dispositivos electrónicos durante el vuelo, el obispo sabía que no podía dejar de contestar aquella llamada. Solo un hombre conocía aquel número, el hombre que le había enviado aquel teléfono. Excitado, Aringargosa respondió en voz baja: «Sí, Silas ha encontrado la clave», dijo su interlocutor. «Está en París, en la iglesia Saint-Sulpice». El obispo sonrió. «Entonces estamos cerca. La podemos conseguir inmediatamente, pero necesitamos su influencia. Desde luego, dígame qué tengo que hacer». Cuando Aringargosa desconectó el teléfono, el corazón le latía con fuerza. Volvió a contemplar la oscuridad de la noche, empequeñecido por la magnitud de los acontecimientos que había puesto en marcha. A casi 1000 kilómetros de allí, el albino Silas se encontraba frente a un pequeño lavamanos lleno de agua, limpiándose la sangre de la espalda. Las gotas se hundían en él y creaban formas. «Purifícame con hisopo y seré limpio», rezaba recitando los salmos. «Lávame y seré más blanco que la nieve». A Silas lo invadía una emoción y una impaciencia que no había sentido desde su otra vida y que lo electrizaba. Durante los 10 años anteriores había seguido los preceptos de camino, limpiando sus pecados, reconstruyendo su vida, borrando toda la violencia de su pasado, pero aquella noche todo había vuelto a hacérsele presente. El odio que tanto se había esforzado por enterrar había sido convocado de nuevo, y le había asombrado constatar lo poco que su pasado había tardado en aflorar a la superficie, y con él, claro, sus antiguas mañas, algo oxidadas pero aún útiles. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz, de no violencia, de amor. Aquel era el mensaje que le habían enseñado desde el principio y el que conservaba en su corazón. Sin embargo, era también el que los enemigos de Cristo ahora amenazaban con destruir. Los que amenazaban a Dios por la fuerza encontrarán resistencia, inamovible y siempre alerta. Durante 2 milenios los soldados cristianos habían defendido su fe contra los que intentaban abolirla, y esa noche Silas había sido llamado a la batalla. Tras secarse las heridas se puso el hábito que le llegaba a los tobillos, era liso, de lana oscura y hacía resaltar la blancura de su piel y de su pelo. Se apretó el cinturón de cuerdas, se cubrió con la capucha y se miró en el espejo. Iniciamos la marcha. Tras pasar por debajo de la reja de seguridad, Robert Landon estaba ahora junto a la entrada de la gran galería, observando el acceso a un cañón abovedado muy largo y muy profundo. A ambos lados de la galería, los severos muros se elevaban 9 metros y se perdían en la oscuridad. El brillo tenue y rojizo de las luces de emergencia apuntaba hacia arriba, iluminando con un resplandor artificial la colección de Leonardos, Ticianos y Caravagios suspendidos del techo con cables, naturalezas muertas, escenas religiosas y paisajes se alternaban con retratos de nobles y políticos. Aunque la gran galería albergaba las obras pictóricas italianas más famosas del Louvre, a muchos visitantes les parecía que lo que la hacía más impresionante era en realidad su suelo de parqué, con un deslumbrante diseño geométrico conseguido a base de losanges de roble. El pavimento producía un efímero efecto óptico, una red multidimensional que daba a quienes recorrían la galería la sensación de estar flotando sobre una superficie que cambiaba a cada paso. Nada más empezar a recorrer el dibujo con la mirada, sus ojos se detuvieron en un objeto inesperado que había en el suelo. A su izquierda, rodeado con un precinto de la policía, se volvió para mirar a Fache. «¿Lo que está en el suelo es un Caravaggio?». El capitán asintió sin mirar. Landon calculaba que aquella pintura estaba valorada en más de $2 millones, y sin embargo estaba ahí, tirada en el suelo como un cartel viejo. «¿Y qué está haciendo en el suelo?». Fache frunció el ceño sin inmutarse. «Esto es la escena de un crimen, señor Landon. No hemos tocado nada». El conservador arrancó el cuadro de la pared. «Así es como se activó el sistema de seguridad». Landon volvió a mirar la reja, intentando imaginar qué había sucedido. A Samuel lo atacaron en su despacho. Salió corriendo a la gran galería y activó la reja de seguridad arrancando ese óleo de la pared.
Esta se cerró al momento sellando el paso. Se trata de la única vía de acceso o de salida de la galería. Landon estaba confuso. Entonces el conservador llegó a capturar a su atacante dentro de la gran galería. Fache negó con la cabeza. La reja de seguridad le sirvió para separarse de su atacante. El asesino quedó fuera, en el vestíbulo, y disparó a Samuel desde el otro lado de la reja. El capitán señaló una etiqueta naranja que colgaba de uno de los barrotes de la reja por la que acababan de pasar. La policía científica ha encontrado trazas de un disparo efectuado con arma de fuego. El atacante disparó desde detrás de la reja. Samuel ha muerto aquí solo. Landon recorrió la foto del cadáver. Dijeron que se lo había hecho él mismo. Escrutó el enorme pasillo que tenía delante. ¿Y dónde está el cuerpo? Fache se arregló el pasador de la corbata con forma de cruz y empezó a caminar. Como seguramente ya sabe, la gran galería es bastante larga, su extensión exacta, si no recordaba mal, era uno de esos 472 metros, el equivalente a 3 obeliscos de Washington puestos en fila. Igual de impresionante era la anchura de aquel corredor, lo bastante espacioso como para albergar cómodamente 2 trenes de pasajeros. En el espacio central, a intervalos, había colocadas algunas esculturas o enormes urnas de porcelana que servían para dividir el pasillo de manera elegante y para crear 2 carriles para los visitantes, uno para los que iban y otro para los que volvían. Ahora Fache no decía nada y avanzaba por el lado derecho de la galería con la mirada clavada al frente. A Landon le parecía casi una falta de respeto pasar frente a todas aquellas obras de arte sin reparar siquiera en ellas, aunque aunque está tan oscuro que tampoco vería nada, pensó. Aquella luz tenue y rojiza le trajo por desgracia a la memoria su última experiencia con ese mismo tipo de iluminación en los archivos secretos vaticanos. Volvió a pensar en lo cerca que estuvo de la muerte aquel día en Roma. Era el segundo paralelismo de la noche. A la mente le volvió la imagen de Vittoria. Hacía meses que no soñaba con ella. A Landon le costaba creer que lo de Roma hiciera solo un año. Parecían décadas, otra vida. Su último contacto por carta había sido en diciembre, cuando le habían enviado una postal en la que le decía que se iba al mar de Java a seguir sus investigaciones sobre la teoría de las cuerdas, algo relacionado con el uso de satélites para seguir el rastro de las migraciones de las rayas. Landon nunca había albergado la esperanza de que una mujer como Victoria Vetra pudiera ser feliz con él viviendo en la universidad, pero en su encuentro en Roma le había despertado un deseo que hasta aquel momento jamás se creyó capaz de sentir. De pronto su pertinaz soltería y las libertades básicas que ésta le permitía parecían haber zozobrado y haber sido reemplazadas por un vacío inesperado que se había hecho mayor durante el último año. A pesar de avanzar a paso rápido, Landon seguía sin ver ningún cadáver. Llegó hasta tan lejos ya que Samuel, la bala le impactó en el estómago. Su muerte fue muy lenta. Tal vez tardó entre 15 y 20 minutos en perder la vida, y está claro que era un hombre de gran fortaleza física. Landon se volvió indignado. ¿Los de seguridad tardaron 15 minutos en llegar hasta aquí? No, claro que no. El servicio de seguridad respondió de inmediato a la llamada de alarma y se encontraron con que la galería estaba sellada. A través de la reja oían a alguien que se movía al fondo del corredor, pero no veían quién era. Gritaron, pero no les respondió nadie. Supusieron que solo podía tratarse de un delincuente y siguiendo el protocolo avisaron a la policía judicial. Llegamos en cuestión de 15 minutos y conseguimos abrir un poco la reja, lo bastante como para colarnos por debajo. Ordené a 12 hombres armados a que registraran el pasillo y arrinconaran al intruso, y no encontramos a nadie, excepto a, señaló hacia adelante, él. Landon alzó la vista y siguió la dirección de aquel dedo. Al principio le pareció que Fache le señalaba una gran estatua de mármol que había en el centro de la galería, pero al avanzar un poco pudo ver lo que había detrás. Poco menos de 30 metros más allá había un foco sobre un trípode portátil que iluminaba el suelo, creando una isla brillante de luz blanca en medio de aquella galería rojiza y en penumbra.
En el centro, como si fuera un insecto bajo la lente de un microscopio, el cadáver del conservador estaba tendido en el suelo de madera. Ya ha visto la foto, dijo Facci, así que esto no debería sorprenderle. A medida que se iban acercando al cadáver, Landon sentía que un escalofrío le recorría de arriba abajo. Aquella era una de las imágenes más extrañas que había visto en su vida. El pálido cuerpo sin vida de Jackie Sanuer estaba en la misma posición que tenía en la foto. Landon estaba de pie junto a él, entrecerrando los ojos para soportar la dureza de aquel foco, y tuvo que hacer un esfuerzo para convencerse de que había sido el propio conservador quien había dedicado los últimos minutos de su existencia a colocarse de aquel modo. Sanuer estaba muy en forma para la edad que tenía, y ahora todos sus músculos quedaban a la vista. Se había quitado toda la ropa y la había doblado con esmero, dejándola en el suelo. Se había tendido boca arriba en el centro de la espaciosa galería, perfectamente alineado longitudinalmente. Sus brazos y piernas estaban totalmente extendidos, como los de un niño jugando a ser pájaro, o mejor, como los de un hombre al que una fuerza invisible estuviera a punto de descuartizar. Justo por debajo del esternón de Sanuer, una mancha marcaba el punto donde la bala le había desgarrado la carne. La herida había sangrado muy poco, sorprendentemente, y había dejado solo un pequeño charco oscuro. El dedo índice de su mano izquierda también estaba ensangrentado, según parecía, porque lo había ido mojando en la herida para crear el entorno más perturbador de su macabro lecho de su muerte. Usando su propia sangre a modo de tinta y su abdomen desnudo como lienzo, Sanuer había dibujado un sencillo símbolo sobre su piel, 5 líneas rectas que a base de intersecciones formaban una estrella de 5 puntas, el pentáculo. La estrella de sangre, centrada en torno al ombligo del conservador, daba al cadáver un aspecto siniestro. La foto que había visto ya le había parecido escalofriante, pero presenciar la escena en persona le causó un gran impacto. ¿Y se lo hizo él mismo? Señor Lando, los ojos de Fache volvieron a posarse en el experto en simbología. Es el pentáculo, dijo Landon, y la voz retumbó en la enormidad de aquel espacio, uno de los símbolos más antiguos de la Tierra. Ya se usaba 4000 años antes de Cristo. ¿Y qué significa? Landon siempre vacilaba cuando le hacían aquella pregunta. Decirle a alguien lo que significaba un símbolo era como decirle cómo debía hacerle sentir una canción. Era algo distinto para cada uno. El capirote blanco usado por el Ku Klux Klan evocaba imágenes de odio y racismo en los Estados Unidos, y sin embargo estaba lleno de significación religiosa en España. Los símbolos significan cosas distintas en sitios distintos, dijo Landon. Fundamentalmente, el pentáculo es un símbolo religioso pagano. Facha sintió un culto al diablo. No, le corrigió Landon inmediatamente, constatando que su elección de vocablos debería haber sido más clara. En la actualidad, el término pagano está empezando a ser casi sinónimo de cultos satánicos. Craso error. La raíz de la palabra en realidad está en el término latino paganus, que significaba habitante del campo. Los paganos eran, por tanto, literalmente campesinos sin adoctrinar, apegados a los antiguos cultos rurales a la naturaleza. De hecho, la desconfianza de la Iglesia para con los que vivían en las villas rurales era tanta que el antiguo término para describir a los campesinos, villanos, habitantes de las villas, había pasado a ser sinónimo de malvado. El pentáculo, aclaró Landon, es un símbolo precristiano relacionado con el culto a la naturaleza. Los antiguos dividían el mundo en dos mitades, la masculina y la femenina. Sus dioses y diosas actuaban para mantener un equilibrio de poder, el yin y el yang. Cuando lo masculino y lo femenino estaban equilibrados, había armonía en el mundo. Cuando no, reinaba el caos. Landon señaló el estómago de Sanuel. Este pentáculo representa la mitad femenina de todas las cosas, un concepto religioso que los historiadores de la religión denominan divinidad femenina o Venus divina. Y no hay duda de que eso precisamente Sanuer lo sabía muy bien. Me está diciendo que Sanuer se dibujó un símbolo de divinidad femenina en el estómago.
Landon tenía que reconocer que era bastante raro. En su interpretación más estricta, el pentáculo representa a Venus, la diosa del amor sexual femenino y de la belleza. Fache miró aquel cuerpo desnudo y emitió un gruñido. Las religiones de los primeros tiempos de la historia se basaban en el orden divino de la naturaleza. La diosa Venus y el planeta Venus eran lo mismo. La diosa ocupaba un lugar en la bóveda celeste nocturna y se le conocía por multitud de nombres: Venus, la estrella de Oriente, Istar, Astarte, todos ellos conceptos del gran poder femenino y sus vínculos con la naturaleza y la madre tierra. Fache parecía más preocupado que antes, como si de algún modo prefiriera la idea del culto diabólico. Landon decidió no revelarle la propiedad más sorprendente del pentáculo, el origen gráfico de su vínculo con Venus. Cuando era un joven estudiante de astronomía, Landon se sorprendió al saber que el planeta Venus trazaba un pentáculo perfecto en la eclíptica cada 8 años. Tan impresionados quedaron los antiguos al descubrir este fenómeno que Venus y su pentáculo se convirtieron en símbolos de perfección, de belleza y de las propiedades cíclicas del amor sexual. Como tributo a la magia de Venus, los griegos tomaron como medida su ciclo de 4 años para organizar sus Olimpiadas. En la actualidad son pocos los que saben que el hecho de organizar los Juegos Olímpicos cada 4 años sigue debiéndose a los medios cíclicos de Venus, y menos aún los que conocen que el pentáculo estaba a punto de convertirse en el emblema oficial olímpico, pero que se modificó en el último momento. Las 5 puntas pasaron a ser 5 aros, formando intersecciones para reflejar mejor el espíritu de unión y armonía del evento.